Y tras el fracaso de la Vinotinto en el Suramericano Sub-20, llega el momento de reflexionar y de revisar lo que ocurre. Presentado por kingdeportes.com. Ciertamente, Venezuela queda eliminada, no por falta de talento, que lo hay. Lo que más preocupa es la falta de oficio. Eso que es tan importante a la hora de enfrentar esta clase de torneos, donde los jugadores toman decisiones correctas, donde los jugadores saben ganar de manera inteligente sus duelos individuales y va más allá del talento. Son todas las cosas que rodea y que permiten que un jugador explote al máximo sus capacidades. Eso no se vio en esta selección. Era parte de lo que ocurría hace 20 años o más en el fútbol venezolano. Y es que cada vez que íbamos a un torneo internacional terminábamos pasando vergüenza. Hoy en día, nuestro fútbol en categoría sub-20 está cada vez más cerca de aquellas vergüenzas que de lo que había sido en los años recientes. Algo que había cambiado por allá en el 2007 tras la propuesta de Nelson Carrero, una propuesta que consistía en llevar jugadores juveniles a los equipos de primera división, que por lo menos existiera uno titular en cancha y que si era sustituido debía hacerse por otro jugador de la misma categoría. Esto iba a darle roce al futbolista y además esa capacidad de mostrar y aprender oficio dentro de la cancha. La propuesta inmediatamente fue apoyada por Rafael Esquivel, quien entonces era presidente de la Federación Venezolana. En Venezuela esta norma duró alrededor de 15 años. Se implantó en 2007 y tan solo 2 años más tarde, Venezuela lograba ver el primer fruto de esta nueva norma. Venezuela lograba la clasificación siendo local en el Suramericano de la categoría. Por primera vez, Venezuela clasificaba a una Copa del Mundo. Era aquella selección que dirigía César Farías. Posteriormente, Venezuela, ya instalada en el Mundial de Egipto en 2009, lograba superar la ronda de grupos. Era algo novedoso para los venezolanos que no estábamos acostumbrados a escuchar el himno nacional en una Copa del Mundo. Claro, estaba ocurriendo por primera vez en nuestra historia. De aquella generación de jugadores que tuvieron oportunidad de disputar minutos en la primera división siendo juveniles, encontramos a jugadores como Salomón Rondón, como Sema Velázquez, como Rafa Romo. Ellos fueron formando una selección que terminó dando un cachetazo a la historia. Una historia que después iba a seguir siendo importante para el fútbol venezolano cuando en 2017, con Rafael Dudamel al mando de la selección sub-20, se lograba no solamente la clasificación a la Copa del Mundo, quedando terceros en el Suramericano, sino que en aquella Copa del Mundo que se disputó en Corea del Sur, Venezuela terminó subcampeona, perdiendo la final ante Inglaterra por la mínima diferencia. Posterior a la llegada de Néstor Pekerman, quien se le ocurrió la brillante idea de hacer parecer el fútbol venezolano al argentino, decidió proponer que se erradicara la norma del juvenil y en cambio crear un torneo de reservas de categoría sub-23. El torneo de reservas ya entendemos y conocemos las dificultades que ocasionaba a cada club, pero el mayor daño se le estaba haciendo al futbolista juvenil, ese que tocaba la puerta, ese que era talentoso y que veía la posibilidad de adquirir el roce tan importante para tenerlo como un futbolista joven, pero con experiencia en lides profesionales. Finalmente Venezuela empezó a retroceder y retrocedió tras la ida de Pekerman, que poco pudo hacer para el fútbol venezolano, como poco aportó el anterior técnico de la sub-20 que se había encargado en Fabricio Colochini. Llegó el momento entonces de Ricardo Baliño y tuvo todas las herramientas, casi 2 años de trabajo, interminables módulos junto a la selección mayor en algunas de esas oportunidades, partidos amistosos y giras. El resultado, una selección que había logrado tener una gran cantidad de jugadores talentosos, carentes en su mayoría de oficio. Ese oficio que faltó para poder manejar las cosas en el partido frente a Chile o frente a Paraguay. Y no es que nos quedemos bien con la goleada que se le metió a Perú, porque también fue un partido donde Venezuela mostró esa falta de oficio. El fútbol venezolano tiene que volver a los planes que funcionaron. Y parte de los planes que funcionaron debería ser regresar a la norma del juvenil en la primera división, lo que en algún momento nos abrió la puerta de nuestra primera Copa del Mundo y también de nuestra primera final mundialista.